Hola Escorpio, bienvenido al Elía Astral. Te invito a suscribirte, activar la campanita de notificaciones, a ver este video completísimo para que apoyen nuestro refugio de animalitos rescatados y de paso para que pues puedan participar por premios. Veamos rapidito cuál es tu carta guía de la semana con el tarot egipcio. Vamos a ver qué tienen para decirte. La carta de la angustia, wow. Creo que hay alguien que necesita comunicarse contigo porque no le está pasando nada bien. Pero eso lo vamos a ir aclarando un poquito. Recuerda que esta lectura de hoy es tu tarot semanal, es una lectura general. Toma lo que resuene contigo, el resto déjalo fluir. No tiene fecha específica para escucharse, ni género de entidad a quien vaya dirigido. Comenzamos. Recuerda que esta lectura tiene 3 partes, un mensaje general de los ángeles, luego vamos a la economía y luego al amor. Déjame ya mismo en los comentarios tu petición especial de oración. ¿Sí? Siempre debes escuchar esta lectura y tu ascendente porque si no van a quedar a medias. En los viajes te encontrarás. Bueno, yo veo que algunos de ustedes han tomado este 2022 como el año en el que sí o sí van a hacer un viaje, bien sea por turismo, bien sea por cerrar ciclos donde están, por iniciar de cero en otro lado. Y te están diciendo toma la determinación, hazlo. Hazlo porque te vas a encontrar, hazlo porque vas a restablecer paz, tranquilidad, porque te darás cuenta de que definitivamente puedes hacer las cosas y que eres más grande que todos aquellos impedimentos que tú mismo o otras personas se habían puesto. Acoge la luz del cambio, mira que te está diciendo que no es fácil a veces tomar esta decisión porque dejamos muchas cosas atrás y porque siempre lo desconocido nos va a generar un poco de temor. Pero este cambio en tu vida trae luz. El mudarte, incluso el cambiarte de casa en tu mismo lugar, de ciudad o de estado, de país, te va a permitir ver las cosas desde otra perspectiva. Necesitas ese cambio, necesitas oxigenarte. Puede ser que esta carta de la angustia más bien seas tú y que te esté diciendo que esta es la forma, la respuesta para que puedas como reestructurar tu vida, ¿sí? Entonces veo que se acerca un cambio lindo y si tú lo crees, escribe gracias universo en los comentarios. Tu última carta te dice cumple tus deseos para conocerte. ¿Qué hay en tu corazón? Realmente deseos de soltar, no sé para quién vaya este mensaje, pero me dice, ¿en el fondo quieres soltar o quieres retener? ¿Qué es lo que quieres? Alguien aquí está muy confundido y eso le tiene angustiado también. Tienes que tomar una decisión clara frente a una situación, irte, quedarte, soltar o recuperar. Semana de tomar una decisión porque si no tu 2022 va a ser como una prolongación de una angustia. No sé para quién vaya eso, pero tómelo como le resuene. Vamos a pasar ahora, este ha sido tu mensaje general. Pasamos a la economía. Te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. ¿Ok? Vamos a ver entonces qué hay para todos y cada uno de ustedes. Mensaje canalizado por los serafines El Cantor. Eres una persona creativa y tendrás buena suerte en el amor. En medio de una situación difícil. Mira que como estamos hablando de la parte económica, me está diciendo que le pongas amor como a un proyecto que parece difícil.
porque siento que algo bueno, que algo positivo puede salir de un negocio o una situación o un trabajo que quizá estás con un poquito de fastidio hacia él, pero va a salir algo positivo. Bueno, veo que algunos están angustiados porque piensan que siempre se van a quedar en ese puesto, en esa situación económica, pero te dice tienes la creatividad suficiente si le pones amor para salir avante de allí. Número de la suerte, el 40, el 49 y el 16. Números muy relacionados con el 4, entonces quiero que busquen el 4444, ¿ok? Porque siento que hay un mensaje importante para ustedes en la economía en esta semana también, además de sus números de la suerte. Veamos qué más se viene. Y tenemos otro 4. Siento que algunos de ustedes están como desanimados porque recibieron una especie de mala noticia. Veo que algún proyecto o situación que tiene que ver con lo legal, contratos, firmas, algo en lo que ustedes tenían expectativas, pues digamos cerró sus puertas para ustedes. Sin embargo, en medio de esta situación difícil veo que hay como una salida por otro lado, que no te parece lo mejor, no era lo que tú esperabas, pero ahora ya entiendo por qué te está diciendo que esa angustia la transformes en amor por la oportunidad. Siento que estás menospreciando como una oportunidad que realmente con el tiempo se va a transformar en algo bueno y en algo maravilloso para ti. Veo a través de la carta de la picota invertida que también te está diciendo que es tiempo de empezar a dejar de lado responsabilidades económicas que la verdad te has echado encima y no te corresponden a ti. Que esto también te está alejando de tus verdaderos sueños, de tus verdaderas metas y que quizás esas personas ni siquiera te lo van a agradecer. Probablemente te digan, me decepcionas cuando les dejes de ayudar tanto, pero realmente tienes que volver a colocarte como dueño de tus prioridades, ¿sí? Tenemos esta carta que es la carta que te representa a ti en cuanto a la excelente persona que eres. Veo que siempre estás dando de corazón y que aquí está Libra representado y me dice que para todos los Escorpio que siempre han actuado con esta manera de compartir, de ser honestos, pues llega el equilibrio, llega el buen dharma, bueno, aunque eso suena redundante, para darles como el respaldo en medio de toda esta situación difícil. Quítate cargas económicas de encima que no te corresponden. No sé para quién vaya eso, pero eso es súper marcado aquí. Pasamos a la parte sentimental para esta semana. Veamos iniciales importantes. Tenemos la letra M o W, la letra E, la letra A, dice Mea, perdonen la bobada, la letra K y la letra V grande, ¿ok? Recuerden que esta puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como ustedes le dicen a esa persona especial. Si ustedes quieren una lectura donde se separe solteros y conexiones, pueden ir a su especial amor. Y mis amores lindos, recuerden suscribirse y activar la campanita. Mensaje canalizado por el negativo más tema. Es una carta de magia, pero hay que interpretarla relacionándola con los demás. Me dice ten cuidado porque puedes ser víctima de hechicería. Como te digo, esta carta, o más bien como te dice el mismo oráculo, tiene que ser interpretado con las demás cartas. Bueno, veamos palabras claves de parte del tarot egipcio. Tenemos la carta del mago, una carta de confianza, una carta de inteligencia, una carta que me dice que tenemos que confiar en nuestras capacidades para poder salir avante de todos los
problemas, también tener la voluntad de sobreponernos a cualquier situación difícil, siendo resilientes y no dejándonos vencer. Sí, veamos qué más nos quieren decir. Veo que definitivamente hay una barrera aquí. Una barrera, un obstáculo que ha aparecido para que una relación se dé de manera sana. Puede ser incluso situaciones económicas bastante diferentes, extremos de edades o que se lleven bastantes, obstáculos de terceras personas. Lo positivo es que aparece la carta del áquero del diablo y esto me dice que pueden liberarse de esta esclavitud. Van a poder sobreponerse. Yo veo que aquí puede ser que tu persona especial haya sido víctima como de amarres, de trabajos, de brujería, pero que hay liberación de esa esclavitud y sanación. Ya no te angusties más porque siento que lo que le hayan hecho a tu persona especial muy pronto va a empezar a caer y que todas esas peleas que se están dando últimamente, porque sí y porque no, van a llegar a su fin. Iniciamos una etapa de amor correspondido, una etapa representada justamente por este as de copas, que me habla acerca de que este amor logra superar todos los obstáculos, todas las barreras. Veo que algunos están saliendo con Libras, también están saliendo con Piscis, con Acuarios. Por acá había un Sagitario, acá había un Leo. Y pienso que este amor se transforma para bien, se transforma incluso para prosperidad económica, emocional. Veo que hay un trabajo, sí, puede ser de magia negra o de malas intenciones, que empieza a llegar a su fin y que te está diciendo tienes que tener fe. Ahora ya entiendo por qué les dice que el misterio de su fe los va a salvar. Esto no va a ser de manera tan rápida. Siento que van a poder superar esta etapa, pero al estar este as de oros invertido, me dice que este éxito contundente se demora. Sin embargo, tienes que tener voluntad y confianza en que las cosas se van a resolver. Hay parejas de ustedes que han estado actuando súper raros, súper distantes, no entienden por qué. Y definitivamente yo sí veo mala influencia a nivel espiritual aquí. Tenemos esta carta que es la sota de oros en su posición vertical, y esto me habla de una persona que con el tiempo recupera la ilusión en el tema del cual estamos hablando. Entonces es algo positivo porque siento que van a poder volver a reconectar luego de que esta parte espiritual se solucione. A ti te recomiendo que hacer la limpieza del huevo, cualquier otra limpieza que encuentres en este canal en la lista de limpiezas o del primer comentario o lo que tú desees. Haz la novena de la sangre de Cristo, ponte tus amuletos de protección, haz la oración contra la brujería por 30 días que también está en este canal en esa lista y ora mucho, ¿sí? Ora muchísimo por ti y por tu persona especial porque siento que se acerca al fin de esa mala influencia espiritual. Al terminar este video, por ahí mi perrito estornudó, vayan a la lectura de Virgo porque siento que allí va a haber un mensaje súper especial que va a complementar esta lectura y les va a dar un panorama mucho más grande. Si conocen su signo ascendente, vayan a su signo ascendente. Recuerden que para participar por 2 lecturas gratis personales cada mes deben cumplir todos los requisitos que son suscribirse, activar la campanita, darle like a este video, seguirme en redes sociales y dejarme una carita feliz en el comentario y así sabré que viste el video completo y mereces participar. Te quiero muchísimo, te deseo todas, pero absolutamente todas las bendiciones que el universo te pueda dar en la vida. 1000 y 1000 bendiciones para ti.